تخافيش يا عمو تخافيش. لا تخافيش يا عم، هيو جاي هيو جاي هيو جاي. Hablar de las acciones israelíes contra los palestinos se ha vuelto una constante. Hablar de la inacción de la comunidad internacional, particularmente las potencias occidentales, cuando se trata de Israel, también se ha vuelto una constante. La escalada violenta israelí en lo que va de 2023 rompe en definitiva los precedentes y esta vez es Gaza el blanco nuevamente. Un foco para los bombardeos israelíes que han cobrado vidas de infantes, hombres y mujeres inocentes, además de miembros de la resistencia palestina. Una resistencia que está respondiendo en represalia y que mueve la balanza de fuerzas en medio de las líneas rojas violentadas por la entidad sionista. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Nuevo capítulo de las agresiones de Israel contra la Franja de Gaza. El ejército israelí bombardeó diferentes zonas civiles del enclave costero, dejando una veintena de mártires, entre ellos varios menores de edad. Entre los mártires hay 3 comandantes de alto rango de las brigadas Al-Quds del movimiento Yihad Islámica Palestina y 3 de sus hijos. أنا الطالب علي عز الدين. الدرس الرابع العصفورة والأفعى. من يريد الخلد عيشا بالدماء حقا يجود بالدماء حقا يجود. Los ataques indiscriminados también provocaron el sufrimiento de Miral, una niña que ha perdido a su familia. تخافيش يا عمو تخافيش. لا تخافيش يا عم، هيو جاي هيو جاي هيو جاي. En reacción, los grupos de resistencia condenaron estas atrocidades, realizando ataques de represalia mediante el lanzamiento de cohetes contra los territorios ocupados. عن هذه الجريمة الإرهابية النكراء بحق قادة الجهاد وأبنائهم وعوائلهم، وعليه نتحمل كامل التداعيات المترتبة عن ذلك. نحن نؤكد على وحدة البندقية والشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان. إن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، ستكون وقودا لمواصلة هذه المسيرة، مسيرة المقاومة. هذا العدو الصهيوني الذي أراد أن يفجعنا بهؤلاء الشهداء، وبالفعل أفجعنا بهؤلاء الشهداء. هو يظن أنه يريد أن يقتل المقاومة ويضعف المقاومة ويضعف شعبنا، لكن شعبنا الفلسطيني يصر على نيل حقوقه، يصر على أن ينتقم لأرواح الشهداء الأبطال هؤلاء القادة العظام. Las reacciones regionales e internacionales no tardaron en llegar. El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Asia Occidental denunció el asesinato de civiles y lo calificó de inaceptable.
El portavoz de la Cancillería de Irán reiteró que este tipo de actos de un régimen asesino de niños muestra su desesperación y debilidad ante la resistencia palestina. El silencio y la inacción de los organismos internacionales responsables y los países occidentales ante la intensificación de las acciones inhumanas de los sionistas contra la nación palestina en los últimos meses es el factor más importante de la impudicia del régimen de apartheid sionista y la continuación de sus crímenes, lo cual se registrará en la historia como un negro y vergonzoso antecedente en la actuación de los falsos defensores de los derechos humanos. La Cancillería siria, a su vez, instó a tomar medidas reales para poner fin a los crímenes israelíes. Las condenas en palabras y las denuncias ya no son suficientes. Lo que ahora se requiere es tomar medidas concretas para poner fin a estas masacres israelíes contra el pueblo palestino y responsabilizar a los funcionarios israelíes que están tratando de encubrir sus crisis internas. Allí teníamos el informe de lo acontecido hasta ahora, una noticia que además sigue en pleno desarrollo. Gracias al equipo de redacción y producción por ello, nosotros vamos a presentar a nuestros invitados para la jornada. Hoy estará con nosotros Mayed Dibsi, analista internacional, periodista, experto además en la causa palestina desde España, Madrid. Y más adelante agregaremos al análisis a Daniel Mejía Lozano, periodista, analista internacional desde París, Francia. Ya está conectados con nosotros Mayed Dibsi. Bienvenido como siempre, Mayed, al programa. Gracias por recibirnos hoy. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, en medio de un tema pues por demás preocupante para el pueblo palestino nuevamente, y es que en definitiva, Mayed, cuando pareciera que ha llegado a un punto donde la agresión pues de Israel no puede ser mayor, viene y se supera y deja mucha más violencia. Estos nuevos bombardeos contra la ya asediada franja de Gaza podemos decir que son cíclicos en el tiempo, Mayed, pero ¿cómo se insertan ahora? Y me refiero en uno de los años que en definitiva se ha marcado precedente de escalada israelí, escalada violenta contra Palestina en general. En cuanto a modo operandi, Israel nos tiene acostumbrados a hacer de forma sistemática este tipo de crímenes contra la población palestina, ayudada por la connivencia de la comunidad llamada comunidad internacional. Eso sí, ya lo sabemos, no es una sorpresa. Lo que ocurre es que este ataque viene en un contexto tal vez cualitativamente diferente, en el sentido de que estamos asistiendo a un gobierno israelí en crisis. Netanyahu está enfrentado desde hace 3 meses a una oposición interna, una crisis de toda índole, está a nivel interior. También viene a intentar de alguna forma desviar la atención sobre esta situación, lanzando este ataque contra los palestinos, pensando en que el lado débil sería la franja de Gaza. Pero también viene en un contexto también que añade a esto es los acontecimientos que vienen desarrollando de forma acelerada en la región. La reconciliación Arabia Saudí-Irán, la aproximación Arabia Saudí-Siria, Siria-Turca, etcétera, etcétera. Todo esto, viene a dinamitar todas aquellas aspiraciones de Netanyahu de normalizar, entre comillas, las relaciones en el mundo árabe. Por lo tanto, ha visto que tenía que hacer este tipo de atentados pensando en que Yihad Islámica es el punto de referencia en ese sentido. Primero, aislar a Yihad Islámica y de alguna forma apartarla del resto de las organizaciones palestinas. Esto es lo que realmente ha fracasado en el día de hoy. Netanyahu ha cometido crímenes como el de ayer, tan vil como los demás crímenes cometidos por los gobiernos sucesivos israelíes. Pero no esperaba la reacción de esta manera. Él esperaba que los palestinos de alguna forma reaccionen
con una respuesta parcial que no conduce a nada, y así se calman las cosas y los ánimos. Lo que ocurre es que por primera vez el mando unificado de las fuerzas palestinas toma la decisión unánime de responder con una estrategia. Esta estrategia hizo fracasar hasta este momento a todos los, pretextos del señor Netanyahu y su gobierno de extrema derecha nazi que gobierna hoy en Israel. Y es muy interesante lo que analizas, Mayed, porque efectivamente, viendo el contexto regional, lo que está pasando, las últimas jugadas en ese tablero de ajedrez, con Siria, por ejemplo, volviendo a la escena diplomática, con la reanudación entre Arabia Saudí y también Irán, quizás allí es una de esas lógicas para que Israel haga o lleve a cabo esta escalada contra Palestina. Ahora, algo también y que en particular en esta agresión contra Gaza en estos 2 días ha llamado la atención. Israel por un lado alega y justifica sus agresiones como operativos para capturar o acabar con presuntos terroristas, calificando así a los militantes de las diversas resistencias palestinas y a sus combatientes. Pero entonces, ¿por qué, Mayed, lanzar bombas de una manera indiscriminada en barrios y zonas residenciales? ¿Qué demuestra el llevarse por el medio a niños que han muerto, lo hemos visto, y civiles inocentes, además de, por supuesto, violar las leyes humanitarias? Eso es la trayectoria de lo que es la entidad sionista. Siempre ha sido caracterizada por los crímenes indiscriminados. Recordemos los ataques sin volver atrás en la historia, desde que se creó el Estado de Israel, las cuantísimas matanzas cometidas desde 1948 y posteriormente. Los ataques de los 2008, 2009, 2012, 2014 a Israel tienen su haber centenares de muertes y de miles de heridos, entre la mayoría niños y mujeres y ancianos, y por lo tanto no es de extrañar que Israel siga fiel a su trayectoria criminal en este sentido. Lo que ocurre es que ahora se tomó también con una reacción tímida por parte de la llamada comunidad internacional. Al parecer esto refleja el cambio que se está dando a nivel geoestratégico planetario. La Liga Árabe por primera vez tiene un discurso bastante más beligerante en la respuesta de condena a lo cometido por Israel. Acercar a Siria a la Liga Árabe, la recuperación de Siria de su puesto en la Liga Árabe ha contribuido a que este comunicado de la Liga Árabe sea de esta firmeza. También el enviado de las Naciones Unidas para Oriente Medio ha condenado. Amnistía Internacional no solo condenó, sino también protagonizó actos de condena por primera vez en varias capitales europeas. Todo esto refleja una realidad cambiante que se está dando y que realmente acorrala a Israel en una situación y la aísla del resto del mundo. Pero fíjate, Mayed, sin embargo, yo quisiera hacer hincapié en este punto, hablando de la comunidad internacional, porque el tema de las condenas internacionales y en particular de las potencias occidentales o el Consejo de Seguridad de la ONU sigue abriendo la puerta de las contradicciones. Vamos a poner un supuesto negado: si hoy otro país como por ejemplo Siria o Irán o China o Rusia lanzaran bombas contra algún pueblo u otra nación en el mundo, quizás veríamos cómo en los días subsiguientes un contingente militar estadounidense o de la OTAN estuviera invadiendo o cercando a ese país en particular en pro de la defensa de los derechos de ese pueblo bombardeado. Pero vemos que en el caso de Israel es todo lo contrario. Entonces, ¿hasta qué punto se ha consagrado esa impunidad israelí para seguir haciendo lo que está haciendo? Es obvio que la comunidad o la sociedad internacional, la comunidad internacional occidental,
que no es la comunidad internacional realmente, sino los países nórdicos o los países ricos, los que realmente han creado al Estado de Israel. Ellos no van a ser, digamos, sino fieles a su propia criatura. La defienden con uñas y dientes. Eso es una realidad. Esta política obvia de doble rasero, de cómo enfocar las cosas, que hasta la fecha muchos dirigentes europeos siguen diciendo que Israel tiene derecho a defenderse. Califica la resistencia palestina como terrorismo. Esto ya es obvio. No hacía falta que, digamos, recordar en el memorándum de la política de la diplomacia occidental al respecto. Sí, el Occidente no tiene vergüenza, son cínicos, frívolos y utilizan con doble medida, digamos, la forma de enfocar los acontecimientos a nivel internacional. Fíjese lo que está pasando en Ucrania, cómo se involucran a expensas de sus pueblos en defensa de un régimen nazi en Ucrania. Israel forma parte de este aglomerado occidental. Y por lo tanto todavía no acaban de darse cuenta que Israel, al igual que su amo principal, Estados Unidos, están capa caída, están decadentes como todos los imperios. Por lo tanto van a darse cuenta, aunque tardío, pero van a darse cuenta que Israel no tiene escapatoria y que los palestinos van a seguir resistiendo y que los palestinos van a avanzar, digamos, registrando puntos a su favor hacia la recuperación de sus derechos inalienables, derechos de retorno, el derecho a vivir en libertad y en paz en su propia tierra querida Palestina. Ahora fíjate, Mayet, que no se puede desestimar tampoco, ¿no?, la respuesta. Ya tú lo ponías sobre la mesa del análisis que ha dado la resistencia hoy desde Gaza. Ya hemos visto, han sido lanzados pues centenares de misiles hacia los asentamientos israelíes aledaños, ¿no?, territorios palestinos ocupados. ¿Qué balance a tu consideración nos deja esta nueva capacidad de respuesta de la resistencia? Y aquí mismo te pregunto, porque llama la atención que en Tel Aviv han llamado a los israelíes a permanecer cerca de refugios para protegerse de los misiles de la resistencia. Pero bueno, el agresor guarda refugios para proteger a su gente de las represalias, pero en Palestina mueren hasta infantes en sus propias viviendas, en sus propias residencias, ¿no? Llama mucho la atención esta contradicción. Primero, la lección que habría que resaltar en este sentido, dos cosas. Primero, somos un pueblo que no tiene miedo a la muerte, porque sabemos que forma parte del precio que tenemos que pagar de nuestra dignidad y la recuperación de nuestros derechos. Israel evidentemente muestra cada vez es más una banda de criminales, digamos, lejos de ser comparados con nadie en el mundo, sino ni siquiera con Sudáfrica. Es un Estado criminal que pretende acabar, si se puede, con la totalidad de los palestinos a nivel planetario. Sin embargo, los palestinos han aprendido, no solo son tercos y que han seguido resistiendo, y lo cual sorprende al enemigo, sino también han aprendido a manejar las armas. Y gracias a la larga experiencia y también gracias a la ayuda y el apoyo incansable de nuestros aliados en el eje de la resistencia, Irán, Siria, Hezbollah y todos los amantes de la paz libres del mundo, solidarios con la causa justa de Palestina. Los palestinos sí se sienten hoy arropados por toda esta gente y por lo tanto saben resistir. También han adquirido la experiencia y han adquirido la tecnología para desarrollar armas que puedan alcanzar a los territorios. Y esto es lo que sorprende a Israel. No solo esta vez, sino en confrontaciones anteriores, las Civil Codes hace 2 años, que ahora conmemoramos, fuimos, digamos, capaces de lanzar los misiles que alcanzaron hasta 250 kilómetros hasta el norte de Palestina. Por lo tanto, Israel no esperaba que esta vez
los palestinos vuelvan a hacer uso de este tipo de armas y allí, pensando en que Hamas y las demás organizaciones no van a incorporarse a la resistencia. Y allí, de hecho, ha quedado evidenciado una vez más. Mayet, vamos a darle la bienvenida a esta hora rápidamente a Daniel Mejía Lozano, quien se conecta con nosotros para el análisis. ¿Qué tal, Daniel? ¿Me escuchas bien? Perfectamente, muchas gracias por esta invitación. Bueno, allí hemos venido contrastando y analizando con el contertulio los eventos al día de hoy. Daniel, 2 días donde Israel ha bombardeado la franja de Gaza, cómo insertar este nuevo ataque en el contexto regional que se está viviendo actualmente y además la respuesta de la resistencia. Adelante. Bueno, sin duda alguna, este es un ataque terrorista del régimen de Tel Aviv, porque no se le puede dar otro nombre a un ataque donde asesinan familias enteras de civiles, con niños. Eso es un ataque criminal y no tiene ninguna presentación ni justificación. Entonces las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque digamos que uno lee titulares muy blandos en muchos medios occidentales, pero hay que llamar las cosas por su nombre. Esto es un ataque terrorista contra un pueblo que es el pueblo de Palestina. Fundamentalmente, la defensa que ha tenido el pueblo palestino es soberana. Está defendiendo, digamos, de alguna manera su soberanía. Y eso es lo que nosotros podemos ver acá. Es muy importante decirle a todos los televidentes que el pueblo palestino ha sido, de alguna forma, ha tenido en medio de todo este proceso muchas víctimas fatales, son 22 muertos, así que todos los misiles que se han disparado en este acto de defensa que no lo esperaba Israel es apenas el primer paso de un acto de legítima defensa donde se busca precisamente no solamente tener esa soberanía, sino de alguna forma también dar esa protección al pueblo palestino para que no sigan existiendo este tipo de bombardeos justificados supuestamente en exterminar terroristas, dice Israel y dicen algunos medios, cuando la cosa no es así. Han exterminado a niños, a familias enteras, y eso es lo que tenemos nosotros en este momento y en este escenario. Entonces, eso es muy importante. Quiero sumarle a esto 2 cosas frente a la pregunta también que son fundamentales. De los 270 cohetes de defensa que se han enviado, hay familias completas de civiles con sus esposas y hijos que han sido también asesinados. Pues esto es apenas una defensa legítima, ¿no? Son decenas de heridos también las que hay en este momento. Entonces nos encontramos ante un escenario bastante complejo. Y la defensa es legítima, además en un escenario donde el régimen de Tel Aviv ni siquiera tiene el manejo de su propio pueblo y donde de alguna manera pues hay muchas movilizaciones sociales por las reformas que se plantean. Decenas de niños además que han quedado sin familia, sin sus padres. Daniel, Mayet, ya vamos con las reflexiones finales, me queda escaso minuto para cerrar y 2 puntos pues para adentrarnos un poco más sobre el porqué de este accionar israelí en un momento como este. Ya tú lo indicabas, pues las marchas a lo interno contra esa polémica reforma judicial del gabinete de Netanyahu que no han podido aplacar y que de hecho habían aplazado hasta el verano que ya está por acercarse. Pero además quiero resaltar que un partido de extrema derecha, Poder Judío, llegó a decir, y que es uno de los partidos que forman parte de la coalición del gabinete de Netanyahu, llegó a acusarle a Netanyahu de sostener una política laxa frente a Gaza. Con esto que estamos viendo quiere demostrar en parte Netanyahu que puede aplicar este tipo de agresión contra Gaza y así callarle la boca un poco a esa coalición que le puede beneficiar más adelante. Yo creo que es la peor opción que habría digamos, pensado el señor Netanyahu. Ha caído en su propia, digamos, trampa. Netanyahu no esperaba esta reacción, está escapando hacia adelante. Él esperaba con este golpe pues, que los palestinos van a dejar intimidar y que no responderán. En todo caso, pues Yihad Islámica va a quedar como sola como fue el año pasado. Esta vez, digamos, no ha salido con la suya y que realmente todo lo que ha pretendido
conseguir frente a sus propios aliados en el gobierno de extrema derecha, como Ben Gvir y el otro, pues ahora tendrá que rendir cuentas frente a esta situación que ahora está suplicando a los egipcios y a los cataríes para que intermediaran y pongan fin a esta escalada. Un alto el fuego. Así es. Vamos a ver cómo avanza la situación de aquí en más. Yo les quiero agradecer a ambos. Daniel, esperemos tener mejor tiempo para un próximo programa. Y Mayet, gracias como siempre por tu análisis oportuno en estas situaciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí el panorama. Nosotros seguiremos minuto a minuto esta nueva escalada que ha provocado que la cifra de palestinos asesinados por Israel en lo que va de año 2023 y antes de llegar incluso a la primera mitad ya sobrepase las 120 personas, incluyendo a infantes. Cerramos el tema. Mañana estaremos poniendo el foco en la visita que ha hecho el canciller de Irán a Rusia para abordar la crisis de Siria. Buena jornada, les esperamos mañana en Hispantec.